Ucrania último minuto en vivo, el misterioso asedio nocturno, drones atacan Moscú y Estados Unidos responde. En una noche llena de suspenso y tensión, Moscú volvió a ser el epicentro de un ataque inquietante. En esta ocasión, el enemigo no fue un ejército tradicional ni un agente infiltrado, sino algo mucho más sigiloso y perturbador: drones. Uno de estos vehículos aéreos no tripulados impactó de manera alarmante en un edificio de oficinas en el corazón de la capital rusa, desatando una serie de acontecimientos que mantuvieron a Rusia en vilo. Las autoridades rusas alegan que lograron abatir otros drones. Pero, ¿qué hay detrás de estos ataques? ¿Y cómo reaccionó Estados Unidos ante esta escalada de tensión internacional? Acompáñanos en esta crónica para desentrañar los misterios detrás del ataque a Moscú. Anoche la defensa aérea derribó un dron en la región de Mosaisk de la región de Moscú. El segundo impactó en un edificio de la ciudad. Los servicios de emergencia fueron enviados al lugar, dijo el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Aunque el comunicado ruso muestra que había 2 vehículos aéreos no tripulados, Reuters informa que 3 drones intentaron atacar Moscú. 2 de ellos fueron destruidos y el tercero se estrelló contra un edificio en el centro de Moscú. La información sobre el dron que se estrelló en la capital rusa está confirmada por grabaciones difundidas en las redes sociales. Muestran cómo la máquina golpea una de las paredes del edificio de oficinas de cristal. Según el informe, el edificio atacado sufrió daños entre los pisos 10 y 15. Según información preliminar, no hubo víctimas. Un funcionario de aviación dijo a TASS que los aeropuertos de Moscú han suspendido temporalmente los vuelos. Respuesta de Estados Unidos al ataque en Moscú. La Casa Blanca reaccionó a la información de Moscú. Estados Unidos no alienta ni permite ataques contra Rusia, dijo un portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Sin embargo, añadió que corresponde a Ucrania decidir cómo defenderse de la invasión rusa que comenzó en febrero pasado. Estados Unidos ha respondido con declaraciones que dejan en claro su posición en medio de esta creciente tensión geopolítica. Te invitamos a compartir tus opiniones sobre este misterioso suceso. Comenta, te leemos siempre y apóyanos dando dedo arriba, like, y compartiendo la información. Guerra en Ucrania última hora en vivo, 8 pilotos ucranianos comienzan entrenamiento F-16 en Dinamarca. En medio de la creciente tensión en Europa del Este, Dinamarca ha dado un paso audaz y solidario al entrenar a 8 pilotos ucranianos en el manejo de aviones F-16. Esta capacitación es parte de un compromiso aún mayor: la donación de estos aviones a Ucrania. Dinamarca ha comenzado a entrenar a 8 pilotos ucranianos en el vuelo de aviones de combate F-16 como parte de su compromiso de donar aviones a Ucrania, dijeron el martes las Fuerzas Armadas danesas. Dinamarca y los Países Bajos se comprometieron el domingo a donar F-16 a Ucrania, cumpliendo un antiguo deseo de Ucrania que, según dice, ayudará a fortalecer las defensas aéreas y contribuirá a su contraofensiva contra la invasión rusa de 2022. Los 8 pilotos llegaron a la base aérea militar danesa en Skrydstrup con 65 miembros del personal que serán entrenados en mantenimiento y servicio de los aviones, dijeron las Fuerzas Armadas danesas en un comunicado. Grecia también participará en el entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea Ucraniana para aviones F-16, dijo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dinamarca suministrará a Ucrania 19 aviones F-16 y entregará los primeros 6 aviones alrededor del año nuevo. Holanda, que tiene 42 F-16, aún tiene que decidir cuántos aviones suministrará a Ucrania. Dinamarca tiene actualmente 43 aviones F-16 y, por razones de seguridad, no revelará cuántos de ellos están activos, según el comunicado danés. La solidaridad internacional se manifiesta en el cielo, ya que Dinamarca da un paso al frente al entrenar a pilotos ucranianos en aviones F-16, parte de su compromiso de donar estos valiosos activos a Ucrania. Este acto de apoyo refuerza las defensas aéreas ucranianas y brinda esperanza a una nación que lucha contra la invasión rusa desde el 2022. El entrenamiento de pilotos y el suministro de aviones son señales de una cooperación internacional en evolución. ¿Qué opinas sobre este gesto solidario de Dinamarca y otros países? Comparte tus pensamientos, dale like, comenta.
Comparte y suscríbete para mantenerte informado sobre este importante desarrollo. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de las actualizaciones más recientes. Rusia y Ucrania. Lo último hoy, tragedia en Rusia, muere Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, en un misterioso accidente aéreo. En una noticia que ha estremecido a Rusia y al mundo, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha perdido la vida en un trágico accidente aéreo que ha dejado perplejos a investigadores y a la opinión pública. Prigozhin, conocido como un influyente líder mercenario y ex aliado del presidente Vladimir Putin, se encontraba a bordo de un avión privado que se estrelló en la región de Tver, al norte de Moscú, acompañado por 10 personas. La aeronave sufrió un misterioso siniestro que ha generado diversas especulaciones sobre las causas de este dramático suceso. El accidente ocurrió cuando el avión, un Embraer Legaki 600, viajaba desde Moscú a San Petersburgo, la ciudad natal de Prigozhin. Según informes preliminares, no hubo sobrevivientes entre los 10 ocupantes de la aeronave, incluyendo al jefe de Wagner y su segundo al mando, Dmitry Utkin. Las autoridades rusas han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, pero algunas teorías sugieren que podría haber sido un ataque terrorista a bordo, dado que se informó sobre la posibilidad de explosiones en el cielo durante el vuelo. Lo que agrega un elemento de misterio a esta tragedia es que Prigozhin había reaparecido públicamente en un video apenas un día antes del accidente, desde África, donde buscaba reclutar mercenarios para misiones en el continente. Este regreso de Prigozhin a la luz pública llamó la atención, ya que previamente se había enfrentado a Putin y al ministro de Defensa Sergei Shoigu por su rol en la invasión a Ucrania. Dado el contexto y las circunstancias, han surgido diversas teorías sobre las causas del accidente. Algunos medios informan que podría haber sido un ataque de defensa aérea, mientras que otros consideran la posibilidad de sabotaje debido a las tensiones previas entre Prigozhin y el Kremlin. También se ha mencionado que el lugar del accidente se encuentra cerca de la residencia de Vladimir Putin en Valdai, lo que ha llevado a algunas conjeturas sobre la proximidad de estos eventos. La muerte de Yevgeny Prigozhin, un personaje influyente en el mundo de los mercenarios y con conexiones políticas en Rusia, sin duda tendrá repercusiones significativas en la escena internacional. A medida que las investigaciones continúan, el misterio en torno a este trágico accidente aéreo arroja sombras sobre el destino de Prigozhin y su controvertido legado en el conflicto en Ucrania y otras regiones. Queremos conocer tu perspectiva sobre este tema intrigante y enigmático. ¿Qué piensas acerca de esta tragedia? ¿Cuáles son tus teorías sobre las posibles causas del accidente? Déjanos tus comentarios y opiniones. ¿Crees que este accidente fue realmente un accidente, o hay motivos para sospechar de un acto intencional? Esperamos tus comentarios y opiniones. Tu perspectiva es importante para enriquecer esta discusión sobre un evento que ha capturado la atención del mundo. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.